En la clase anterior habíamos quedado acá mirando una suerte de carrera científica, si recuerdan bien, en el texto digamos, la página 84 del texto que estamos revisando, de Bourdieu, 85, perdón, y estábamos mirando una suerte de visión y, digamos, prototipo de alguien que sale del colegio, ¿no es cierto?, y que entra qué sé yo, a la universidad o un college, en el caso anglosajón, y que va, ¿no es cierto?, pasando por distintas fases de una carrera científica, una carrera académica, pero que está relacionada también con lo que llama el autor, ¿no es cierto?, digamos, estos capitales que se pueden invertir, ¿no? Y este capital es lo que se llama, ¿no es cierto?, un capital social, cuyo objetivo principal, ¿no es cierto?, es lo que se dice hacerse un nombre. Y tiene que ver con el tema del prestigio. Y una de las cosas que habíamos conversado, o por lo menos yo lo había mencionado de esta perspectiva de Bourdieu, que entre paréntesis, uno no debe seguir, digamos, a pie de la letra. Vamos a mirar al final una visión más crítica de estas perspectivas que se han discutido durante mucho tiempo, es que justamente está asociada, ¿no es cierto?, el capital social de los científicos y de las científicas con el prestigio. Por lo tanto, hacerse un nombre, ser citado, ser citada, ser invitado a dar charlas, ganarse premios, ganarse proyectos de investigación, formar grupos de trabajo, estar a cargo de institutos, de departamentos, formar nuevos centros de investigación, obtener fondos internacionales con grupos, etc. De afuera, digamos, entonces hay todo un conjunto de elementos asociados a la idea de hacerse un nombre. Y justamente el hacerse un nombre, el ser reconocido, es la base, y si lo pueden destacar en su apunte, es la base justamente del poder social que tienen los expertos y las expertas. Entonces, lo primero que yo pondría, si tuviera una pizarra, lo escribiría, y ya les dije que me da lata utilizar las pizarras electrónicas, que sería, ¿no es cierto?, que lo escribí en el chat, que el poder, el prestigio, diría acá, ¿no es cierto?, el prestigio como capital social es justamente el poder social o de la experta. No sé por qué me está haciendo. Bueno, a ver, espérense un poquito. Ya. El prestigio como capital social es el poder social, perdón, del o la experta, del experto o la experta. Bien, entonces eso es súper importante porque significa que cuando miremos estos campos científicos, estas estrategias de acumulación de capital social, o sea, hacerse un nombre, tener prestigio, también al mismo tiempo vamos a estar mirando el papel que juega esto, ¿no es cierto?, en el caso de los expertos. ¿Ya? En esa parte íbamos, según yo vi, ¿no es cierto?, de la grabación de la clase anterior. El análisis que hace Bourdieu está muy vinculado con estas perspectivas, bueno, por un lado marxistas, digamos, de cómo funciona el sentido del poder, no, podríamos decir gramscianas también, ¿no? O, también podríamos plantear acá que hay unas perspectivas, digamos, que tienen una base en Hegel probablemente, pero bueno, no importa, no vamos a hablar de esto porque no estamos analizando la propia perspectiva del autor que trabajamos, pero es importante tenerlo en cuenta. Y también, ¿no es cierto?, aparecen muchas nomenclaturas asociadas un poco a las ciencias económicas, ¿no es cierto? Habla de invertir, de capital, de pérdida de capital, etcétera, qué sé yo. Entonces, uno de los aspectos que analiza este texto es lo que llama la propensión a invertir. O sea, ¿dónde se invierte en el campo científico, asumiendo que el capital científico es el prestigio, ¿no? Digamos, que hay que mencionarlo de esa manera.
Ya hemos visto que para este autor la estructura del campo científico, y habla de estructura porque es una visión, digamos, escrita en la época del estructuralismo. Ahora tenemos una visión un poco distinta respecto de esas visiones tan un poquito esquemáticas de mi punto de vista. Lo que él llama estructura, que hoy día llamaría, o campo, que hoy día llamaríamos redes, por ejemplo, según las visiones laturianas, es definida por la relación de fuerzas entre los protagonistas de la lucha. O sea, eso está súper claro. Lo que hablamos acá es un campo de enfrentamiento, un campo de lucha, ¿no es cierto?, entre un conjunto, digamos, de personas que están ejerciendo una dominación, un monopolio de la verdad, ¿no es cierto? Y otros, ¿no es cierto?, que quieren subvertir de alguna manera ese orden. Es un poco la perspectiva de este autor que estamos analizando, que puede ser bien discutida en todo caso, y vamos a darnos el tiempo para poner una posición también como alternativa a esta perspectiva. Bueno, ustedes ya llevan tiempo en la universidad, por eso les preguntaba cuántos años llevaban, y saben muy bien que los autores y las autoras debemos revisarlas para entenderlas con mucho detalle, con mucha dedicación a la lectura, pero al mismo tiempo tenemos que siempre tener la perspectiva de no tomar todo lo que ellos ponen, digamos, sobre la mesa, sino que mirar también de dónde viene y tener lo que se llama una perspectiva crítica sobre lo que estamos leyendo. Bien, entonces, las modificaciones de la estructura de este campo científico, como llama Bourdieu, son el producto de la estrategia de conservación, por un lado, o la subversión de la posición al interior de la estructura del campo. Entonces, uno puede mirar el campo científico de esa perspectiva. Mirar que hay unos que vienen con una perspectiva, ¿no es cierto?, de conservar el sistema, porque son los que dominan, digamos, y otros que quieren subvertir. Vamos a mirar que en muchos casos esto se entiende, pero no es solamente así, pero se entiende también en un punto de vista generacional. Si los más viejos somos los que estamos en una posición dominante, los más jóvenes son los que están en la posición de subversión. Y eso, vamos a mirar también, es interpretado como muy positivo, entre comillas, para la generación de un conocimiento nuevo, porque permite, ¿no es cierto?, que los que están subvertiendo o que están en los márgenes puedan, ¿no es cierto?, ir transformando digamos, la propia estructura y como dice Bourdieu, o el propio conocimiento, como lo vamos a ver enseguida. Acá es muy importante mirar lo que son las carreras científicas. Y las carreras científicas también pueden ser interpretadas como carreras académicas. Y por supuesto tenemos que entenderlas, no demonizarlas, criticarlas, por supuesto, como lo hacemos todo el tiempo, y tampoco, ¿no es cierto?, pensar que es algo completamente inalcanzable para personas como ustedes que están alcanzando primero su primer grado académico. Bien. Evidentemente las carreras científicas en esta perspectiva, ¿no es cierto?, de enfrentamientos, de luchas, digamos, de conflictos, vienen predefinidas. Por una parte, ¿no es cierto?, por el efecto del prestigio de las instituciones, es algo que juega un papel muy relevante, y por eso la importancia del nombre de las instituciones que uno, ¿no es cierto?, está de alguna forma a las cuales está accediendo. Y sabemos muy bien, ¿no es cierto?, en todos los sistemas universitarios, por ejemplo, que existen universidades que son consideradas como universidades digamos, de primer orden y otras como de segundo orden. Y esto es bien complejo porque se supone que las personas que entran a universidades que son consideradas como de primer orden vienen ya con el aura de ser personas que están más capacitadas o que tienen mayores capacidades o que son más inteligentes, cualquier cosa que ustedes quieran definirlo. Y esto evidentemente no es así, claramente, porque hay personas muy capacitadas y inteligentes y trabajadores que no están y que por otras razones no acceden a este tipo de universidades. En países como Chile y en países de América Latina en general, donde hay una gran desigualdad social, esto va, ¿no es cierto?, es aún más complejo, digamos. Y en países donde prima para entrar a esas instituciones el lugar donde uno estudió, y el lugar donde uno estudió está relacionado directamente con el dinero que tienes
la familia para pagar un tipo de educación, esto se hace aún más complejo. Pero de alguna manera esa aura igual existe. Y nosotros acá tenemos en Chile 3 o 2 universidades, o 3, no sé, ustedes podrían nombrarlas, que son las que están asociadas como a estas, en las visiones anglosajonas, a estas universidades top, digamos. Qué sé yo, todos los sistemas tienen esta alta competitividad que está relacionado también con los rankings, que es una manera digamos, de hacer concreto esta supuesta eh, superioridad de unas instituciones respecto de otras. Rankings que están hechos, por ejemplo, en base a las publicaciones científicas de los académicos y académicas, que están hechas en base al prestigio que tienen, ¿no es cierto?, entre los grupos de influencia. O sea, le preguntan a las personas influyentes del planeta o de cualquier lugar cuáles son las universidades que consideran que son mejores, digamos, principalmente en base a esos elementos se definen en los rankings. Hay otros más, digamos, como lo que hacen en China, que tienen Shanghái, digamos, que tienen otros elementos también involucrados, pero principalmente en los rankings prima mucho el tipo de publicaciones que hacen los académicos y académicas de la universidad, en revistas científicas, por supuesto, no en libros, y también, ¿no es cierto?, muchas veces también hay veces un tema de escala, la cantidad de publicaciones por cierta digamos, fórmula, por cantidad de estudiantes o por cantidad de profesores. Hay varias formas de definirla, y también en dónde publican los académicos y académicas de las universidades, si son en revistas científicas que también están rankeadas, digamos, de mayor impacto, o en revistas de menor impacto, impacto científico que se mide. Yo les un día vamos a dedicar un poco para que ustedes vean cómo se mide el impacto de la revista. No sé si lo vamos a ver en este curso, porque en realidad vamos a pasar al tema de los expertos, ya nos alejamos un poco del tema de la historia de la ciencia en sí misma, ¿no? Pero si a ustedes les interesa, podemos un día hablar y mostrar un poco las fórmulas que utilizan. Son fórmulas, digamos, que se utilizan para definir el impacto de una revista, y con ello el supuesto impacto de una investigación científica. Entonces, las carreras científicas vienen predefinidas por el prestigio de las instituciones, que son medidas de distintas maneras, incluso por las tradiciones. Y también, ¿no es cierto?, el prestigio de las instituciones también está relacionado con los contactos que pueden tener los estudiantes y las estudiantes con profesores y profesoras que también son consideradas como profesores de prestigio. Porque también ocurre que aquellos profesores o profesoras que han hecho una carrera académica y que han acumulado ese capital, que el prestigio académico, están en esas universidades, y la probabilidad de que estudiantes puedan hacer una carrera científica es mucho mayor si están en universidades cuyos profesores y profesoras tienen ese prestigio. Pues ahí pueden acceder a proyectos de investigación tipo Fondesit en Chile, del Fondo de Ciencia y Tecnología, ¿no? Pueden tener la posibilidad de tener los contactos. Ya vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, el papel que juegan las cartas de recomendación, que con las cartas de recomendación, con la participación en proyectos y la posibilidad, si uno participa en el grupo de investigación, de publicar incluso antes de salir del bachelor, del pregrado. Entonces, la posibilidad de que ustedes se ganen, por ejemplo, una beca para hacer un magíster es mucho mayor que si estuvieran en una universidad donde sus profesores o profesoras no tienen proyectos de investigación, donde no participan digamos, en el circuito académico considerado como el de mayor, digamos, relevancia en un campo determinado. Entonces tienen menores posibilidades de obtener beca. Y sin beca, evidentemente, es más complejo estudiar. O sea, de hecho, de mi punto de vista, esto es personal, uno debiera estudiar siempre con becas. No me imagino otra manera de estudiar que no sea así. Entonces, los profesores y profesoras prestigiosas están en esas universidades llamadas prestigiosas, y los estudiantes que inician una carrera académica para ser científicos y científicas la inician en ese momento. Ahora, en Chile se inicia antes, digamos, se inicia en el colegio, por las razones que hemos estado hablando. Hay países como en Alemania, que es el que más conozco yo, fuera de Chile, digamos, que ya eso también se inicia incluso mucho en el colegio, pero con ciertas diferencias, porque
no hay una disparidad social de la manera que existe en Chile, porque todos van a los mismos colegios, con algunas raras excepciones de los multimillonarios que se van a lugares de fuera, pero todos, digamos, y todas están en la misma institución, pero en cuarto básico se hace la diferenciación entre aquellos que van en el sistema alemán, austríaco y también suizo-alemán al Gymnasium, que es un científico humanista, o los que van a las escuelas de oficio, digamos. Y solamente los que van a ese lugar, el Gymnasium, son los que pueden finalmente dar la prueba para entrar a la universidad. Entonces, en cuarto básico ya tú defines quién va a terminar siendo un estudiante universitario o quién va a ejercer oficio, en fin, o también puede ser que alguien que no va al sistema científico humanista pueda entrar a los institutos politécnicos a estudiar ingeniería, por ejemplo, que la ingeniería se da en Europa en muchas partes en los institutos politécnicos o universidades técnicas y no en las universidades que están más asociadas a las perspectivas de las ciencias básicas y las humanidades principalmente. Entonces, las carreras científicas vienen predeterminadas en el colegio, en el caso de Chile, o en el caso de Alemania, como le comentaba, de Austria y de Suiza alemana, o vienen ya predefinidas, digamos, en la institución a la cual ustedes acceden. Eso ustedes lo tendrán súper claro, porque están en una de las universidades que justamente es catalogada como la universidad más prestigiosa de Chile, que es la Universidad de Chile, ¿no? Cuando digo esto, me hubiese gustado verle las caras cuando decía la universidad más prestigiosa, si alguien estaba de acuerdo, hace una mueca, pero no lo puedo ver. Esto lo estoy grabando, sí, no importa. No lo puedo ver, pero es parte de los problemas de las clases online. Uno no ve las reacciones de la gente con la que está hablando. Suponiendo que los que están aquí en la clase están todos en la clase y no solamente tienen el computador prendido, que también pasa, o ha estado pasando en algunas ocasiones, según me imagino. Bien, sigamos entonces. Hay un elemento que este autor llama la casualidad de lo probable, que son las aspiraciones que autorizan o favorecen las posibilidades objetivas que definen las carreras científicas. ¿Alguien entendió qué significaba eso, no? ¿O cómo lo puede interpretar? ¿Qué significa esto que nuestras aspiraciones de alguna manera van autorizadas o favorecidas por las posibilidades objetivas que definen las carreras académicas desde el lugar, ¿no es cierto?, en el cual uno se está situando, desde el lugar donde uno comienza su carrera como científico o científica, o investigador, investigadora, o académico o académica. ¿Cómo interpretan esto lo que el autor llama la causalidad de lo probable? ¿Me siguen? Tenía que ver con que si había, o sea, si hay alguien que está como en una posición como de comodidad dentro del campo científico, no va a intentar como a arriesgarse a hacer investigaciones como que no pueden dar resultados seguros de alguna forma, aunque como que tenga más recursos disponibles de alguna forma también. Ok, ya, sí, eso está súper bien como interpretación de lo que justamente dice el texto, ¿no? Es lo que se espera, digamos. Se espera que las personas que están en ciertos grupos o en ciertos momentos, en ciertos lugares, ¿no es cierto?, lleguen a otro lugar. Sí. Ups, en la doctrina que se llama un poco esto de Tomás, digamos, a los que más tienen más les dan, pero también se entiende que o se cree que los que están arriba, digamos, del sistema este de dominados y dominantes, digamos, como eh, eh, los que dominan y los que son dominados, digamos, en esta visión de Bourdieu, se espera también que ellos, ¿no es cierto?, lleguen a ciertos lugares. También se espera de los colegios, que en ciertos colegios se espera que tengan un buen resultado de las pruebas de admisión universitaria, se espera que lleguen a las universidades que son consideradas las universidades más relevantes, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo en aquellos países que el acceso a la universidad está solamente delimitado o definido por las notas del colegio y por los rendimientos de las pruebas estandarizadas, ¿no es cierto? No hay otro elemento más que pueda influir, como por ejemplo podría ser como donde hay numerus clausus en Europa, en Alemania, por ejemplo, que influye también si uno ha tenido un trabajo social. Eso le da puntaje, digamos, para entrar a carreras que tienen numerus clausus como medicina, que son carreras que son altamente, ¿no es cierto?, demandadas. Eh, la causalidad probable es súper fácil de definir. En Chile, por ejemplo,
uno puede establecer por los ingresos que tienen los padres, digamos, y las madres, la familia, podría, ¿no es cierto?, hacer una proyección de lo probable de una persona que se inicia, digamos, en la vida universitaria. Bien. Esto, como dice Joaquín, entonces está relacionado con esta oposición que se da entre aquellos investigadores o científicos que van a hacer una investigación más bien segura, intensiva y especializada, digamos, en ámbitos que son de poco riesgo, o aquellas investigaciones que son más bien riesgosas. Los que están en el lado, evidentemente en el lado marginal, no pueden hacer una investigación que digamos que sea igual a la investigación que hacen aquellos que están en una posición de seguridad, sino que tienen que arriesgarse, ¿no? Y lo que se dice, ¿no es cierto? Lo que se dice es que justamente son aquellos que están en los sectores más limítrofes, digamos, marginales, son los que arriesgan más y los que llegan a síntesis teórica, pues, ¿no es cierto?, están descansando sobre desarrollos científicos que están fuera de los límites estrictos de la especialidad. Son los heterodoxos, más que ortodoxos, ¿no? Y algunas veces son más bien herejías incluso. Y eso justamente lo que le da lo que le da, puede interpretarse esto, lo que Kuhn llama, ¿no es cierto?, las revoluciones científicas. Eventualmente estos personajes son los que hacen las revoluciones científicas, no los que están en una posición de seguridad. Según este autor, ¿no es cierto?, los que hacen investigaciones más seguras, ¿no es cierto?, descansan sobre caminos más bien trillados, o sea, de una investigación probada, y pueden quedarse sin proporcionar analogías, y que pueden quedarse en proporcionar analogías de lo que ya se sabe. Esto ha sido muy discutido en los ámbitos de financiamiento científico. La oposición entonces se hace entre aquellos que están en una posición de poder, digamos, que prefieren que el sistema se mantenga tal cual, y aquellos que están en los márgenes. Entonces, para comprender entonces la trayectoria de una carrera científica, uno tiene que mirar en qué lugar se sitúa, ¿no es cierto?, dentro de este sistema de poder, si está en el lugar del que está en una posición privilegiada o dominante, mejor dicho, al que está en una posición marginal. Y también, ¿no es cierto?, mirar las estrategias que van siguiendo, sobre todo los que están en una posición dominada, para establecer un mayor capital de prestigio. Recuerden que el capital acá también es económico en todo caso, ¿eh? Porque el tener, ¿no es cierto?, la posibilidad, por ejemplo, de ganarse proyecto de investigación, supone también, bueno, de hecho, es financiamiento, ¿no es cierto?, para poder hacer, digamos, viajes de investigación, en algunos casos, cuando es pertinente, para ir a congresos, ¿no es cierto?, cuando antes se hacían presenciales, pero sobre todo para tener becas. Es una cosa súper relevante, es que cuando uno gana proyecto de investigación, tiene la posibilidad de tener colaboradoras, que son los que cimentan el trabajo de investigación científica. Ningún trabajo de investigación científica se puede hacer de forma individual. Uno tiene que trabajar en equipos. Y no puede trabajar en equipo si no puede financiar ese equipo. Y por lo tanto, ganarse un proyecto de investigación implica que uno tenga becas. Y si tiene becas, ¿no es cierto?, tiene mayores posibilidades de que su trabajo sea, digamos, mejor elaborado. Y si es mejor elaborado, ¿no es cierto?, puede ganarse proyectos. Y si gana proyectos, puede contratar más gente. Entonces, es la doctrina de Thomas, ¿no es cierto? El que más tiene, más recibe, más le dan. Así funciona. Y la estrategia de investigación asociativa es una de las más desarrolladas en la investigación científica, y no tanto en nuestro ámbito de la historiografía, ¿no es cierto? Ustedes han visto que los historiadores publican más bien, y historiadores publican de forma individual, ¿no? O han visto también que hay publicaciones de grupos de investigación de historiadores y historiadoras, o más bien son solos o solas. ¿Cómo lo perciben? Más bien solos, dice Javiera, ¿no? Usualmente solos.
Bueno, ese es un problema que se está teniendo en esta estrategia de trayectorias científicas justamente y que hemos estado discutiendo para el sistema chileno, digamos, en algunos lugares, porque para poder ganarse un proyecto de investigación científica en el Fondo de Ciencia y Tecnología chileno, uno tiene que, digamos, el proyecto está asociado a dos notas. Una nota que es por el proyecto mismo, que es un 70% de la nota, y el 30% restante está asociado al currículum. Y el currículum es algo que se hace en Chile de forma medible cuantitativamente, eh, para estos proyectos, digamos, de investigación científica de las personas que tienen mayor trayectoria, y eso está relacionado con 10 publicaciones que tú tienes que presentar de los últimos 5 años. O sea, 10 publicaciones. ¿Ustedes se imaginan cuánto demora escribir un libro de unas 300, 400, 500 páginas? Bueno, no contemos a Kant, que se demoró 10 años en un libro, pero Kant es Kant, ¿no? O fue Kant. Personas normales, digamos, común y corriente, la posibilidad de que una persona común y corriente escriba 10 libros en 5 años es imposible, ¿no? Quizá hay alguno que lo hace. Yo conozco algunos que publican bastante, pero libros es muy complejo, ¿no? Entonces, el tiempo de publicación, eso es algo que ustedes debieran manejar también. Es muy distinto en diferentes disciplinas científicas, es muy distinto en las humanidades de las ciencias naturales, pero el modelo que nosotros tenemos para financiamiento de la ciencia en Chile es el modelo de las ciencias naturales, que sí, ¿no es cierto?, puede presentar 10 publicaciones en 5 años, que es un promedio de 2 por año, digamos. Si nosotros consideramos que la gran, digamos, que la forma de publicación por excelencia en nuestras disciplinas son los libros, evidentemente nadie puede presentar 10 libros en 5 años, sería completamente inusual. Ahora, ¿cuánto demora para que uno pueda publicar para que uno llegue a publicar un artículo, por ejemplo? Tienen que considerar que el primer año de investigación es para diseñar la metodología, uno lo tiene desarrollado también de antes, por supuesto, y para, ¿no es cierto?, hacer el trabajo de archivos. El trabajo de archivos, dependiendo de lo que uno esté trabajando, evidentemente tiene una duración. Por ejemplo, en Chile, que las hemerotecas que tienen que la prensa, digamos, no está digitalizada, uno tiene que ir a las hemerotecas de las bibliotecas y revisar diario por diario. O sea, uno igual tiene dinero con estos proyectos para contratar ayudantes, que son personas que le colaboran en todo este proceso de lectura de los documentos, porque si no sería imposible hacerlo en tan poco tiempo. Pero si uno fuera europeo, por ejemplo, en su computador tiene todas las revistas antiguas, digamos, históricas, y la prensa, tendría acá, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la prensa cualquiera, y uno pone una palabra clave, ¿no es cierto?, y puede empezar a revisar. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno en Chile? Tiene que ir a la hemeroteca y pedir uno por uno, volumen por volumen, número por número. Después, ¿no es cierto?, si uno trabaja con fuentes documentales de archivos públicos, ¿no es cierto?, va al archivo, que tampoco están digitalizados en Chile, y tiene que pedir el legajo y tiene que tener la información. Entonces, uno para conseguir la información ya se demora mínimo un año. Además, asumiendo que los profesores y las profesoras no son de dedicación exclusiva a investigación, nosotros hacemos las clases como las que estoy haciendo ahora, y también, ¿no es cierto?, tenemos que tener un trabajo de gestión universitaria, digamos, un comité, ese tipo de cosas, y fuera de la universidad también, y evaluar proyectos y qué sé yo, y participar en comisiones. Ojo que no me estoy quejando, porque esta tarea es extraordinaria, un privilegio trabajar como profesor universitario, eso no me cabe la menor duda. Lo que estoy diciendo es cómo funciona el sistema. Entonces, tienen un año para conseguir la documentación, y a veces alguna documentación no es la que uno estaba pensando originalmente, porque evidentemente uno no lo sabe antes de hacer la investigación, y después tendría como medio año más para que uno eventualmente escribiera su primera publicación, que evidentemente no puede ser un libro, o muy difícil que sea un libro, probablemente sea un artículo para una revista científica. Ya pasa un año y medio. Después, ¿no es cierto?, para redactar ese texto, uno se puede tomar, digamos, ese medio año, suponiendo que lo va a hacer rápidamente, es muy difícil, pero suponiendo que lo haga, yo no lo envío a una revista. En la revista
el editor, la editora, ¿no es cierto?, lo recibe y lo envía a la evaluación, que son 3, 4 meses más. Y siempre las evaluaciones, si uno pasa a la segunda etapa de evaluación, ¿no es cierto?, requieren más tiempo. O sea, ninguna revista acepta un artículo y lo publican inmediatamente, sin ninguna modificación. Eso es imposible. Porque siempre tiene que haber una evaluación que le hacen observación. Entonces, cuando ya te hace las primeras observaciones para la revista, han pasado 2 años. 2 años. Y después te aprueba el artículo y se publica, no sé, al año siguiente. Yo estoy publicando, tengo artículos que han sido aceptados después de pasar por 1 año y medio también, incluso por la pandemia se ha demorado más todavía esto, 1 año y medio de evaluación a veces, o 1 año de evaluación, y están proyectadas para el año, qué sé yo, 2023, 2024, más o menos, una cosa así, que van a aparecer, va a aparecer el artículo. Entonces, la cantidad de tiempo que pasa es bastante larga, digamos, para que uno llegue finalmente a publicar un artículo. Por eso son importantes, ¿no es cierto?, las estrategias de investigación asociativa, porque uno publica en grupos. Entonces, lo que uno hace, lo hace otro, y uno lo reúne y va publicando entre 3, 4 personas, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos de la investigación que está desarrollando. Bien. El orden científico establecido, ¿no es cierto?, es lo que este autor llama a partir de este campo científico, ¿no es cierto?, que es una lucha, como él dice, una lucha desigualmente, ¿no es cierto?, desigual entre agentes que están provistos de capital específico, que evidentemente son desiguales. Los que dominan el sistema están destinados, dice, a estrategias de conservación que obviamente permitan asegurar la perpetuación del orden científico al cual pertenecen. O sea, los que están arriba tratan de que el sistema funcione tal cual ha funcionado hasta el momento, porque de hecho hay una suerte de falacia autoperpetuativa, digamos, que dice que este sistema funciona bien porque yo llegué allá, y como yo llegué allá, este sistema acá arriba, digamos, este sistema debiera funcionar siempre de la misma manera. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí se perpetúa el orden científico. Cuando se dice perpetuación del orden científico, se refiere a todo el ecosistema del orden científico, no solamente a lo que se llama, ¿no es cierto?, la ciencia oficial, como que una palabra que a mí me molesta mucho, porque creo que no tiene mucho sentido, pero sino también a todo el proceso institucional que rodea la generación de conocimiento. Y cuando me refiero al orden social, me refiero a las instituciones que financian el conocimiento, a los sistemas ¿cómo se llama? Ay, no, se me fue la palabra, no sé si apoyo en la palabra, no, de reconocimiento de la ciencia, a los sistemas de reclutamiento de las personas jóvenes que trabajan con nosotros. Todo ese ecosistema, las personas que están en la posición dominante lo quieren mantener, no lo quieren cambiar. Evidentemente que no, porque les conviene. Por ejemplo, el sistema de reconocimiento científico en las universidades del mundo y también acá en la Universidad de Chile funciona a partir de lo que se llama la productividad científica. O sea, a nosotros nos miden como un tipo de productividad, y la productividad está asociada a la cantidad de publicaciones que nosotros tenemos en estos plazos que hablamos, ¿no es cierto?, de los últimos 5 años, en revistas, principalmente en revistas, ¿no es cierto?, científicas, que sean revistas consideradas como revistas, digamos, internacionalmente reconocidas o de alto impacto, digamos, dependiendo del área en la cual uno se desarrolle. Para hacer carrera académica, es muy relevante que uno haya publicado en ese tipo de revistas. En algunas universidades, no en la Universidad de Chile, a uno le pagan por publicar un artículo en esas revistas. Pagan entre $1,000, $1,500, $2,000. O sea, hay universidades que pagan, qué sé yo, 2 millones de pesos chilenos por publicar, porque le acepten un artículo que genera una cantidad de complicaciones terribles y de malvisiones. Esto es muy problemático, encuentro yo. Pero bueno, algunos hacen parte de su sueldo, su sobresueldo como académico, digamos, justamente a partir de publicar en estas revistas. Pero otras universidades no pagan, pero sí lo toman como algo muy relevante para el desarrollo de una carrera académica, para que uno ascienda a ser profesor
de profesor asistente a profesor asociado, de profesor asociado a profesor titular. Y si uno es profesor titular, puede postularse a decano, digamos, o decana, o puede ser incluso rector de una universidad, puede tener cargos de mayor poder. O sea, mientras más poder uno tiene asociado, digamos, a esta carrera académica, evidentemente mayor reconocimiento y también en términos de monetarios, porque un profesor, digamos, titular gana más que un profesor asistente y un profesor asistente, perdón, que un profesor asociado y un profesor asociado gana más que un profesor o profesora asistente. O sea, también tiene que ver con las remuneraciones. No todos ganamos por igual, todos ganamos en relación a nuestro, como ingreso, digamos, honorario, al lugar que ocupamos dentro de la jerarquía académica. Y cuando se hacen los rankings de las mejores universidades, toman las publicaciones científicas. Entonces las universidades estimulan que sus profesores y sus profesoras publiquen. Y cuando uno participa en un concurso académico, como el que yo participé el año que entré a esta universidad, es muy relevante, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. ¿Dónde ha publicado? ¿Qué tipo de publicaciones tiene? Y qué tan productivo uno puede ser también para ganarse proyectos de investigación, como el caso de Chile, los Fondesit. A ver. Entonces, ¿dónde están puestos las estrategias de alguna forma de validación y las estrategias de reconocimiento? Justamente están en un conjunto de elementos asociados a estos elementos, como decíamos, dominantes. Ahora, lo interesante acá, y para ir terminando, ¿no es cierto?, son lo que llama el autor sustenta una posición herética, digamos, los que están fuera, los que no entran en este ciclo de intercambio de reconocimiento, que asegura, por supuesto, una transmisión reglada de la autoridad científica entre los poseedores y los pretendientes. Esto es muy claro, ¿no es cierto?, que cuando, por ejemplo, alguien deja una cátedra en una universidad, eso pasa en muchos países, digamos, yo lo he visto, voy a hablar de Alemania para no hablar de Chile tan directamente, pero para que no hagan un vínculo con lo que quizás conocen ustedes, pero que es muy común que una persona que deja una cátedra quiere que continúe su propio legado, y en la continuación de su legado es que llegue alguien a reemplazarlo, que más o menos sea el mismo círculo, por ejemplo, que haya sido ayudante de este personaje. Y eso asegura, con lo que llama este autor, una transmisión reglada de la autoridad científica, o sea, que la persona llegue a un espacio de alguna forma arreglado por este sistema. Pero lo que trae más digamos, cambios al conocimiento, si seguimos esta perspectiva, es justamente lo contrario. Cuando estos miembros digamos, de lo que este autor llama una suerte de contracomunidad, un grupo de intelectuales marginales, ubicados en posiciones inestables, digamos, entra a cambiar el orden del juego. Y el caso de Albert Einstein, pero el joven Albert Einstein, no el viejo, es justamente un caso bien particular. Y uno podría, con esto voy terminando, detenerse un poco en esta perspectiva de Albert Einstein. Si no conocen la historia de él, la pueden buscar, pero solamente quiero decir un par de cosas. Uno, es una comunidad judía, digamos, que ya de por sí genera una perspectiva de marginalidad en la Alemania de principio del siglo XX, digamos. En segundo lugar, no realiza una carrera tradicional, que como yo les contaba un poco en Alemania, que uno un poco la hace a partir del cuarto año básico, digamos, y va haciendo una carrera que está esperada, que va a ser de una manera determinada. Más bien tuvo, digamos, dificultades en ese sentido como para poder, no quería hacer esa carrera, tampoco la quería hacer, digamos. Cuando llega a pensar en la universidad, tuvo que entrar en un politécnico porque no hizo esa carrera tradicional que le hubiese permitido llegar a estudiar ciencias básicas y hubiese tenido que entrar en todo este modelo de una ciencia más bien de alguna forma predefinida, ¿no es cierto?, por aquellos que detentaban el monopolio del conocimiento. Ya se van los márgenes. Entra un politécnico, se va de Alemania, se va a Suiza, y en Suiza, ¿no es cierto?, no llega a tener, ¿no es cierto?, el apoyo de alguien que es muy importante, ¿no?, de un profesor o profesora, en este caso eran hombres, que lo pudieran, ¿no es cierto?, predisponer a hacer una suerte de recambio generacional. Entre otras cosas porque en Alemania el título de profesor universitario se obtiene después de una habilitación para ser profesor. Uno hace un doctorado igual que acá,
igual que en Chile, para ser profesor en la universidad, pero además tiene que hacer otra investigación, que es como un doctorado nuevo, y habilitarse para profesor y después obtener una cátedra, y cuando obtiene una cátedra, que es cuando una persona jubila o muere, deja una cátedra, uno la obtiene siempre después de los 40 años más o menos, dependiendo de la especialidad. Y uno obtiene el título de profesor y de hecho el pasaporte uno lo pone como profesor y ellos utilizan muchos esos títulos. Bueno, ha cambiado un poquito esto en Alemania, pero sigue siendo un poco tradicional en algunas partes y es súper importante que uno al profesor le llame de esa manera. ¿Sí? Y él no lo hacía con un profesor que él tenía porque, bueno, consideraba que no estaba, que no era probablemente muy inteligente, ¿no? Este profesor. Entonces, ser judío, no seguir los patrones usuales de hacer una carrera, ¿no es cierto? Llevarle el amén, por así decirlo, a un profesor, en este caso, en su experiencia en Zurich, en Suiza. Entonces, hace que él un poco se salga del sistema. Y lo que hace, ¿no es cierto?, es trabajar en una oficina de patentes, que son los que evalúan cuando hay un invento, ¿no es cierto?, si tiene digamos, las especificaciones técnicas que dice tener este invento, ¿no? Normalmente tiene que ver principalmente con la física, en el caso de él, ¿no es cierto?, o en algunos casos la química. Entonces él trabajaba en eso. Y en 1905 él publica 2 artículos, siendo un totalmente desconocido en una revista de física en Alemania. No vamos a hablar de este tema acá, pero es otro tema súper interesante que en realidad fue una coautoría con su primera esposa, que por muchos años fue poco reconocido y ahora sabemos que sí, probablemente fue de esta manera. Pero lo que hace Albert Einstein es romper el esquema no solamente de la física newtoniana, a partir de lo que él llama la teoría de la relatividad general y especial, ¿no es cierto?, sino también del propio modelo de dónde se reclutaba, ¿no es cierto?, a un investigador para hacer ciencia. Eh, Fue tanto el impacto que tuvo esto que van de la Academia de Ciencias Prusianas, que era la más importante en ese momento del mundo, digamos, a principios del siglo XX, va el presidente de la Academia, Max Planck, ahora digamos que era un físico, y viaja, ¿no es cierto?, a Berna, donde vivía Albert Einstein, para ofrecerle un trabajo en un instituto que está creando, que ahora se llama, de hecho, Instituto Max Planck, para ser el director de un instituto de física. Y él se da el gusto de no responderle directamente y decirle que cuando lo vaya a dejar al tren de vuelta a Berlín, si va con un ramo de flores, digamos, significa que él aceptó. Esto es todo muy inusual, digamos, totalmente poco ortodoxo al respeto que tenía que tener a los profesores. Bueno, ustedes comprenderán la historia, que finalmente sí lleva el ramo de flores y después lo contratan. Y él se va a Berlín a fundar un instituto que nunca fundó, porque en realidad nunca le importó fundarlo, y fue el director y el único miembro de ese instituto hasta que se fue el exilio por culpa del horror nazi que después llegó, ¿no es cierto?, a Alemania, y se va, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos. Pero esa figura de Albert Einstein es una figura completamente, digamos, heterodoxa, digamos, no solamente poco ortodoxa, sino que completamente en los márgenes. Y esas son las figuras que cambian la ciencia.